El grito se escuchó en toda la cuadra. No fue un regaño, no fue una discusión, fue una sentencia. «Vieja, no te metas en mi vida», tronó mi hijo desde la puerta de mi casa, con una furia tan seca que parecía que llevaba años acumulándola. Los vecinos asomaron la cabeza por las ventanas. Unos fingieron no mirar, otros no podían apartar la vista. La humillación se expandió en el aire como un golpe frío y lento. Yo estaba parada en el umbral, aún con el delantal puesto, las manos húmedas de lavar los platos del desayuno. Él, en cambio, llevaba el rostro rojo, el aliento a alcohol desde temprano, y esa soberbia que no nació conmigo, sino con las compañías que eligió. Detrás de él, apoyada en el marco, estaba su novia, la misma que siempre decía: «Tu mamá exagera», como si yo fuera un estorbo decorativo. Ella me miraba con una sonrisa pequeña, torcida, satisfecha. Ese tipo de sonrisa que duele más que cualquier insulto. «Te dije que no te metas», insistió él, avanzando un paso hacia mí. «Ya estás grande, mamá. Cada cosa que hago, ahí estás opinando. Déjame vivir mi vida» y desaparece tantito. Desaparece. Como si yo fuera una mancha en su pared. Como si yo no hubiera sido la única constante cuando todo el mundo le dio la espalda. «Solo estaba preguntando si ya comiste», murmuré. Mi voz salió más baja de lo que esperaba. No por miedo, por tristeza. Él rió. Una risa dura, fea, llena de desprecio. «Pues no me preguntes nada, vieja metiche», y luego el remate. «Hazme un favor y vete de aquí un rato». Los vecinos murmuraban. El ruido del camión de basura al fondo parecía burlarse de la escena. Yo respiré. Despacio. Fondo. Sin mover un músculo. «Está bien», dije finalmente. La novia de él chasqueó la lengua, satisfecha, como si hubiera ganado ella. Me quité el delantal con calma, lo doblé con la misma paciencia que usé toda mi vida para criar a ese hombre. Entré a la casa y tomé mi abrigo del perchero. La tela todavía olía a suavizante, y a los días en que él corría hacia mí con los brazos abiertos. Ya no corría, ya no abrazaba, ya no veía. En la mesita de la entrada estaba mi llavero. Las llaves de la casa tintinearon cuando las tomé. Hubo un sonido que solo yo entendí, el sonido de un ciclo cerrándose. Antes de salir, mis ojos se posaron en la pared del pasillo. Las fotos de familia, las que yo mantuve limpias durante años. La foto de mi hijo en su graduación, la de su primer trabajo, la de su cumpleaños número 10, cuando me prometió que jamás me faltaría el respeto. Mi mano rozó el marco con suavidad. No dije nada, pero algo dentro de mí hizo un clic silencioso. Uno de esos clics que no se escuchan, pero se sienten. Cuando abrí la puerta, el viento fresco golpeó mis mejillas. El aire tenía un olor a tierra húmeda, como si fuera a llover. Ese tipo de clima que siempre anunciaba cambios en mi vida. Los vecinos observaron mientras yo daba el primer paso fuera. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Nadie defendió a la mujer que vieron criando sola durante décadas. Pero no importaba. Yo no necesitaba una plateia. Necesitaba una decisión. La novia de mi hijo murmuró algo en su oído. Él resopló, volteando la cara como si yo fuera invisible. «No regreses hasta que entiendas que ya no puedes controlar mi vida», gritó él detrás de mí. No volteé. No valía la pena regalarle ese gesto. Caminé despacio por la banqueta, con el abrigo sobre mis hombros, escuchando mis propios pasos. Cada paso se sentía como un golpe suave en el corazón, como si una parte de mí quisiera quedarse y otra parte quisiera huir para siempre. No estaba huyendo, nunca supe huir, estaba soltando. A la vuelta de la esquina, tomé mi viejo teléfono. La carcasa tenía rayones. La pantalla estaba un poco trincada, pero ese teléfono guardaba números que nunca usé, porque nunca me atreví. Hoy, sí. Hoy tenía valor. No por coraje, por cansancio. Busqué un contacto que no marcaba desde hacía meses, quizá años. Cuando la llamada conectó,
Sentí el pecho apretarse. «Bueno», respondió una voz masculina, firme, conocida. Una voz que siempre llegó cuando la vida se me vino encima. «Soy yo», dije. Hubo un silencio. Luego la voz cambió. «¿Dónde estás?» «Fuera de mi casa». «¿Estás bien?» «No», respondí con honestidad, «pero voy a estarlo. ¿Quieres que vaya por ti?» Cerré los ojos. El viento movió mi cabello. «Sí, ven. Estoy en camino». Colgué. El sonido se perdió entre los ruidos del barrio, pero dentro de mí creció un vacío inmenso. No un vacío triste, un vacío de espacio. Espacio para algo nuevo. Miré hacia la esquina de mi calle, esa que tantas veces crucé apurada para llegar al trabajo, con bolsas de mercado, con mi hijo de la mano, con sueños que se me caían del bolsillo sin darme cuenta. Y pensé, 3 días. Eso me voy a dar. 3 días para que él sienta lo que significa mi ausencia. 3 días para que la casa aprenda mi silencio. 3 días para que las paredes respiren sin mí. 3 días para que mi hijo descubra que hay palabras que no se pueden deshacer. Respiré profundo, guardé el teléfono y seguí caminando. No era una fuga, era un inicio, y ese día tomé una decisión silenciosa que cambiaría todo, incluido el futuro de mi hijo. Mientras caminaba por la calle con mi abrigo sobre los hombros y el silencio metido entre los huesos, algo en mí empezó a abrir una puerta que tenía años cerrada. La puerta del pasado. De un pasado que nunca conté completo, ni siquiera a mi hijo, porque yo creía que a los hijos no se les carga con las heridas que una madre acumula para protegerlos. Pero ese día, esa caminata, ese grito que me arrojó a la calle como si fuera un estorbo, todo eso empezó a mover recuerdos que yo misma había enterrado. Y allí, en medio de mi soledad recién estrenada, regresé a donde todo comenzó. Yo tenía 16 años cuando la vida me exigió crecer de golpe. Mi padre murió de un infarto, mi madre cayó en una depresión profunda, y la casa, que ya era pobre, se quedó más vacía que nunca. No había dinero para comida, menos para sueños. Dejé la preparatoria, no porque quisiera, sino porque alguien tenía que trabajar. Conseguí un empleo limpiando en un taller mecánico. Mis manos olían a grasa todo el día, mis uñas se quebraban, mi espalda ardía al final de cada turno. Pero era eso, o ver a mi madre acostada sin comer. El dueño del taller era un hombre duro pero justo. Él me enseñó a no agachar la cabeza cuando la vida se pone áspera. «Eres más fuerte de lo que crees, chamaca», me decía. «Solo necesitas recordarlo». A veces me iba caminando a casa con la ropa empapada de sudor y lágrimas silenciosas. Nadie sabía que lloraba. Llorar en silencio también se aprende. A los 19 conocí al que sería padre de mi hijo. No tenía dinero, ni estabilidad, ni futuro, pero tenía palabras bonitas. Y a esa edad, cuando una es pobre y carga el mundo en la espalda, las palabras bonitas hacen más estragos que una tormenta. Él me prometió un hogar, me prometió una familia, me prometió ser compañero de vida. Yo le creí, porque creer era la única cosa que todavía podía darme. Quedé embarazada. Él se puso nervioso, pero dijo que estaría conmigo. No lo estuvo. A los 6 meses de embarazo desapareció 3 días. Regresó oliendo a alcohol, con una disculpa torpe y una mentira evidente. Ese fue el primer aviso. El primer «ten cuidado». El primer dolor que tragué sin contárselo a nadie. Pero yo seguí adelante. Porque las madres aprendemos a seguir sin importar qué. Cuando mi hijo nació, yo tenía 20 años. Un par de billetes guardados en una bolsa de plástico y una cuna que me regaló una vecina que ya no la necesitaba. El hospital me dio el alta la madrugada del día siguiente. El padre de mi hijo no fue por nosotros. Regresé en taxi, sosteniendo al bebé con la misma delicadeza con la que se sostiene un milagro. Esa noche lo miré dormir y pensé, no tengo nada, pero te tengo a ti. A la mañana siguiente él se fue definitivamente. Me dejó una nota sobre la mesa. Perdón, no soy bueno para esto.
No lloré, no grité, solo abracé a mi hijo más fuerte. Ese fue mi segundo aprendizaje. Si la vida te quita, tú creas. Comencé a limpiar casas. Dormía 4 horas. Comía lo que sobraba de mis clientas. Llevaba a mi hijo en un rebozo porque no tenía quien lo cuidara. Una de esas clientas era una mujer llamada Julia. Viuda, elegante, fuerte, y con un corazón que sabía leer silencios. Ella veía mis manos agrietadas, veía mi cansancio, veía que yo nunca pedía nada. Un día me llamó cuando ya estaba por irme. «Toma», me dijo, entregándome un sobre. «No es un regalo, es un reconocimiento». Dentro había dinero suficiente para pagar un mes de renta y un par de pañales extra. Lloré, pero no frente a ella. Ese fue mi primer acto de dignidad compartida. A los 28, después de juntar peso por peso, pude dar el enganche para mi propia casa. Una casa pequeña, de paredes sin pintar, piso frío y un techo que goteaba cuando llovía. Pero era mía, mía. Cada clavo, cada ladrillo, cada gota de cemento, pagados con trabajo honesto. Mi hijo tenía 8 años cuando cruzamos juntos esa puerta por primera vez. Saltó, gritó, corrió por el pasillo. «Mamá, esta es nuestra casa, nuestra de verdad». Y yo creí que ese momento quedaría guardado en su memoria para siempre. Que él recordaría mis desvelos, mis noches sin comer, mis manos sangradas, mis horas dobladas. Que él sabría que yo lo levanté sin ayuda, que entendería que todo lo que tenía venía de mis sacrificios, que me vería. ¡Qué ingenua fui! Los años pasaron. Mi hijo creció, se independizó, regresó, se fue otra vez, trajo parejas que cambiaban cada temporada, tuvo trabajos que abandonaba a la primera dificultad y poco a poco empezó a culparme por cosas que nunca fueron mías, por su cansancio, por sus fracasos, por su vacío. El respeto se fue diluyendo. Primero fueron comentarios hirientes, luego burlas, luego gritos, hasta llegar al día de hoy, al día en que su desprecio reventó frente a todos. Y mientras caminaba lejos de esa escena, entendí algo que me dolió más que cualquier palabra. Yo había criado un hijo, pero nunca me permití enseñarle a verme como persona. Cuando llegué a la esquina y marqué ese número olvidado, lo hice porque necesitaba aire, ayuda, una voz que no me viera como una sombra. Él contestó de inmediato. «¿Dónde estás?», repitió. «Voy por ti ya». Y mientras esperaba, con el corazón roto pero la espalda firme, pensé, tal vez no soy la mujer que mi hijo cree, tal vez soy más, porque a veces para que el mundo voltee a verte, tienes que desaparecer primero. Y eso, justamente eso, se estaba poniendo en marcha. El auto se detuvo a mi lado con un frenazo suave, como si el conductor hubiera reconocido mi tristeza antes que a mí misma. La puerta se abrió, y ahí estaba él, Ramiro. No era un desconocido, tampoco un viejo amor. Era algo más complejo que eso. Un hombre que apareció en mi vida cuando yo era joven, trabajadora y rota, y que desapareció justo antes de que yo permitiera que él me viera vulnerable. Pero ahora estaba aquí, mirándome con una mezcla de sorpresa, preocupación y ese respeto silencioso que casi nadie sabe dar. «¿Qué pasó?», preguntó sin rodeos. Quise responder, pero las palabras no salían. Se me atoraban en la garganta, como si mi cuerpo no quisiera revivir la humillación. Ramiro me ofreció su mano. «Suba, hablamos en el camino». Lo hice, no porque necesitara que alguien me salvara, sino porque estaba cansada de salvarme sola. El auto avanzó por calles que conocía de memoria, las mismas calles donde empujé la carriola de mi hijo, donde corrí para llegar al trabajo, donde lloré en silencio más veces de las que quisiera admitir. Ramiro no insistió, no me apuró, no me bombardeó con preguntas, solo me dejó respirar. «¿Quieres ir a mi casa?», preguntó al fin. «¿O prefieres que te lleve con alguien más?». Su tono era tan respetuoso, tan distinto del tono que había escuchado hace minutos,
que sentí un nudo en el estómago. «Contigo está bien», dije, porque era verdad. Llegamos a su casa 15 minutos después. Una casa sencilla, ordenada, iluminada por ventanas amplias. Nada extravagante, pero había algo allí que yo no tenía hacía años. Paz. «Siéntate», dijo él acercando una silla. «Te preparo un té». «Solo agua», respondí. No confiaba en mi estómago. Me quedé mirando mis manos, leves temblores, la piel arrugada, la historia escrita en cada mancha, en cada cicatriz fina. Ramiro dejó el vaso frente a mí. «¿Qué te hizo tu hijo?» No había juicio en su voz, había preocupación, y eso fue suficiente para que mi corazón, tan endurecido últimamente, se aflojara un poco. «Me gritó», dije, pero no el tipo de grito que se olvida. Me gritó como si yo fuera basura. Ramiro frunció el ceño. Sus manos, fuertes por años de trabajo físico, se cerraron ligeramente. «Te vi caminando sola», dijo. Con esa cara, sabía que algo feo pasó. Los vecinos estaban mirando, su novia también. «¿La que siempre te trata como si fueras un mueble viejo?» Asentí. Ramiro se apoyó contra la barra, respirando hondo. No dijo nada más. Pero su silencio estaba lleno de indignación. Después de unos minutos, me levanté. «Necesito volver». «¿A tu casa?» «Sí». «No lo recomiendo», dijo. «No ahora». Pero yo debía hacerlo. No para pelear, no para llorar. Para mirar mi vida desde afuera, por primera vez. Ramiro me llevó de regreso, pero se quedó estacionado a media cuadra. «Si algo pasa, te marco», le dije. «No. Si pasa algo, yo voy a bajar sin que me marques». Eso me arrancó una pequeña sonrisa. Pequeña pero real. Mi casa estaba silenciosa. Silenciosa de una forma que dolía. Entré despacio. El olor a comida de la mañana seguía en el aire. Había platos en el fregadero, el estropajo húmedo, la toalla colgada en la silla. Todo igual, pero nada igual. Caminé por el pasillo. Las fotos seguían en la pared, pero ya no se sentían como recuerdos. Se sentían como evidencia de que yo me había quedado congelada en un papel que nadie más valoraba. Toqué el marco de una de ellas. El borde de madera estaba tibio, y ahí, en ese gesto mínimo, decidí. Decidí que no iba a seguir siendo espectadora de mi propia vida, que no iba a esperar a que mi hijo aprendiera a verme, que no iba a quedarme donde no me respetaban. Me fui al cuarto, abrí el closet, saqué una maleta que no usaba desde hace años. El sonido del cierre bajando fue como un estallido suave dentro de mí, como si algo se desbloqueara después de mucho tiempo. Llené la maleta con ropa, documentos, una chamarra gruesa. Tomé mi cuaderno viejo, uno donde solía escribir listas de compras, recuerdos sueltos, frases que escuchaba en la televisión. Lo abrí. En la primera página decía: «No olvides quién eres». No recordaba haber escrito eso. Quizás fue en un momento de lucidez o de desesperación. De cualquier manera, era perfecto. Guardé el cuaderno en la maleta, luego tomé algo más, la llave antigua. La misma de la que no me separo desde hace décadas. La misma que simboliza mi historia. La apreté entre mis dedos y sentí algo que no sentía desde mis 20s. Fuerza. Cuando cerré la maleta, el sonido resonó en ese cuarto que conocía cada rincón de mi vida. Miré alrededor, la cama donde lloré noches enteras, los muebles que pagué con trabajo honrado, las paredes que pinté con mi hijo jugando a salpicarme pintura. Nada tenía la culpa, pero todo tenía memoria. «Hasta pronto», murmuró mi voz. Ni un adiós, porque yo no estaba abandonando mi hogar, estaba abandonando la humillación. En la sala el silencio era tan profundo que podía escucharse a sí mismo. Tomé las fotos familiares, una por una. Las guardé en una bolsa de tela. El marco quedaba vacío, pero yo no. Apagué las luces, cerré la puerta, y al salir sentí que un capítulo se doblaba como una hoja vieja.
y que otro comenzaba. Ramiro bajó del auto en cuanto me vio con la maleta. ¿Estás segura?, preguntó. Más que nunca. Me abrió la puerta del coche. ¿A dónde ahora?, dijo. Donde pueda pensar, respondí. Donde pueda ser yo. Ramiro asintió. Entonces vamos. Y mientras nos alejábamos de mi calle, de mi casa, de mi dolor, pensé, 3 días, eso le daré. 3 días para que entienda el tamaño de su error y el tamaño de mi ausencia. Lo que no imaginaba era lo que iba a pasar al final de esos 3 días. Porque esa decisión silenciosa iba a mover el destino completo de nuestras vidas. Los primeros 2 días fuera de mi casa se sintieron extraños, como si yo estuviera viviendo en una versión paralela de mi vida. En la casa de Ramiro todo era tranquilo, el ruido era moderado, el aire olía a madera limpia y nadie levantaba la voz. Era casi incómodo sentir tanta paz después de tantos años habitando el caos emocional. Ramiro iba y venía por trabajo, pero cada vez que regresaba me preguntaba si había comido, si necesitaba algo, si quería acompañarlo a alguna parte. Yo no estaba acostumbrada a que alguien pensara en mí así, mucho menos un hombre. El tercer día amanecí con un sentimiento raro en el pecho. No tristeza, no enojo. Era como una intuición, un aviso silencioso de que algo se estaba moviendo, algo de lo cual yo no tenía control. Mientras preparábamos café, Ramiro me miró de reojo. «Ya revisé lo que me pediste», dijo. Me detuve. «Y creo que necesitas sentarte». Me senté. Él colocó su celular sobre la mesa, volteado hacia mí. «Tu hijo estuvo preguntando por ti en toda la cuadra, pero no porque esté preocupado, sino porque está en problemas». El corazón me dio un vuelco. ¿Qué tipo de problemas? Ramiro tomó aire como si preparara cada palabra. Dinero, deudas, personas peligrosas. Mi estómago se cerró. Eso no puede ser, dije sin querer. O quizá queriendo proteger la imagen del hijo que una parte de mí todavía cargaba. Ramiro deslizó su dedo por la pantalla. Ayer en la noche regresó borracho. Gritó tu nombre y golpeó tu puerta. Los vecinos lo grabaron. Uno me envió el video. Mi garganta se apretó. No sabía si era miedo, vergüenza, tristeza o una mezcla de todo. ¿Qué decía? Ramiro bajó la mirada apenas. Que tú le arruinaste la vida, que por tu culpa no tiene nada, que eres una vieja metiche, y que si no apareces, alguien más serio se va a encargar de él. Me quedé congelada. Esas palabras no venían de un hijo impulsivo, venían de alguien completamente descontrolado. De repente un recuerdo me atravesó. Tenía 12 años y lo encontré rompiendo su alcancía con un martillo. Yo pensé que estaba jugando, pero cuando me acerqué, me empujó. «¡No te metas!», me gritó. La misma frase de ahora en una versión infantil. Ese fue el primer día en que vi una chispa de violencia que nunca quise nombrar. Porque nombrarla la hacía real. Porque admitirla me rompía. «Eso no es todo», dijo Ramiro interrumpiendo mis pensamientos. Sacó unos papeles de un folder azul. «Buscó tu tarjeta. Intentó entrar a tu banca por internet varias veces. Y según mis conocidos, está hablando con un prestamista». Mi piel se erizó. ¿Un prestamista de dónde? Del barrio de arriba, de esos que no perdonan. Un peso cayó sobre mis hombros. Él nunca me contó nada. Ramiro me tomó la mano. No te contó porque no buscaba ayuda, buscaba una salida fácil. Y la salida eras tú. Mis ojos se humedecieron, pero no lloré. Llorar era demasiado familiar. Ahora estaba entrando a una nueva etapa, la de enfrentar. «Hay más», dijo Ramiro. No quería escucharlo, pero necesitaba escucharlo. «Tu hijo no está solo en esto, su novia está metida también». La imagen de esa muchacha con sonrisa torcida apareció en mi mente. «Ella fue quien le dijo que buscaras tu propio espacio», dijo Ramiro. «Ella fue quien lo animó a gritarte en público. Los vecinos la escucharon».
Un escalofrío me recorrió. ¿Y por qué haría algo así? Ramiro se apoyó en la mesa. Porque le conviene que tú desaparezcas. Porque sabe que tú eres el único límite. Y cuando alguien quiere manipular a un hombre débil, lo primero que hace es quitarle a su madre. Un silencio largo cayó sobre la cocina. Un silencio de comprensión, de dolor, de claridad. Te tengo otra cosa, dijo Ramiro finalmente. Llevó su laptop al comedor, la encendió y abrió una página. Le pidió dinero a tu nombre, dijo. Trató de usar tus datos. Mi corazón dio un salto. No puede hacer eso. Eso es ilícito. Sí, y por eso tenemos que actuar. Sentí una mezcla de traición y lucidez, como si de pronto viera un mapa entero que había pasado años ignorando. Mi hijo no era un villano, pero sí era un hombre perdido, que había decidido hundirse y jalarme con él. No quiero denunciarlo, dije. No todavía. No vas a denunciarlo. No al menos legalmente, respondió Ramiro. ¿Entonces qué? Ramiro me miró con una calma que me dio miedo y tranquilidad al mismo tiempo. Vas a protegerte, y lo vamos a hacer juntos. Su voz tenía peso, no como imposición, sino como puente. Por la tarde regresamos a mi casa para buscar documentos. La cuadra estaba rara, con gente mirando desde lejos, con murmullos. La puerta de mi casa tenía marcas, como si alguien la hubiera golpeado. Fue él, dijo una vecina desde la ventana. Llegó anoche, borracho, gritando su nombre. Decía que usted lo había abandonado. Abandonado. El hijo que me gritó vieja frente a todos, gritando que yo lo abandoné. La ironía me perforó el pecho. Entré. La casa estaba igual, pero algo se había roto en el aire. Mis fotos ya no estaban en la pared. Las había guardado antes de irme, y el hueco vacío donde antes colgaban se sentía como un espejo que decía, no te quedes donde ya no te miran. Tomé los documentos que necesitaba. Ramiro revisó cerraduras, ventanas, cajones. Esto pudo terminar peor, dijo. Te lo digo como alguien que ha visto muchos casos. ¿Crees que él me haría daño? Ramiro se quedó pensando. No ahora, pero su desesperación puede llevarlo a lugares oscuros. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hago entonces? Ramiro me miró fijo. Lo que debiste hacer hace años, pensar en ti primero. Cerré la puerta. La llave antigua tintineó en mi mano. Ese sonido era un recordatorio. Yo no estaba perdiendo a mi hijo. Él llevaba años perdiéndose a sí mismo, y ahora que yo ya no estaba disponible, él iba a enfrentar la verdad. Lo supe cuando miré el pasillo vacío y pensé, mañana, él va a descubrir algo que va a cambiarlo para siempre. Y yo también. El quinto día fuera de mi casa amaneció con un silencio suave, casi liviano. Era la primera mañana en años en que no desperté esperando un mensaje hiriente, una demanda, un haz esto, mamá, dicho desde la comodidad de quien se acostumbra a que otros resuelvan su vida. Ese día desperté para mí, y esa simple idea, tan pequeña y tan inmensa, fue suficiente para encender un movimiento dentro de mí que yo misma no sabía nombrar. Ramiro preparó café. Yo me senté frente a él con una libreta nueva que había comprado la tarde anterior. ¿Qué vas a escribir?, preguntó. No sé, respondí. Pero quiero escribir lo que quiero, no lo que debo. Esa frase me sorprendió a mí misma. Era la primera vez que decía algo así en voz alta. Ramiro sonrió con un orgullo tranquilo. No tienes idea de cuánto esperé escuchar eso. A media mañana salimos con una lista clara. Proteger mis cuentas bancarias, cambiar contraseñas, revisar mis documentos, consultar a un asesor legal, preparar un plan de salida completo. Yo no estaba planeando venganza, estaba planeando libertad. Fuimos primero al banco. La señorita que me atendió revisó mi identificación, hizo varias preguntas y finalmente dijo, «Señora, qué bueno que vino». Alguien intentó entrar a su cuenta 3 veces más durante la madrugada. Mi corazón se apretó.
Ramiro intervino de inmediato. Bloqueé todos los accesos. Solo ella tendrá control. La señorita asintió, tecleó rápido y me entregó un sobre sellado. Ya nadie podrá mover nada sin su autorización. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí protegida, no por alguien más, por mí. La segunda parada fue una oficina de orientación legal comunitaria. Una abogada joven revisó mis papeles con cuidado. Su casa está a su nombre. Su hijo no puede venderla, ni hipotecarla, ni firmar nada sin usted. Pero puede intentar manipularla para que firme algo sin leer. Ramiro me miró. Los dos sabíamos que eso era exactamente lo que él intentaría. ¿Qué recomienda?, pregunté. Que deje claro, por escrito, que usted no autoriza ningún movimiento y que proteja su domicilio. Hay medidas preventivas. Firmé los documentos con una mano firme. La abogada me felicitó. No muchas madres se atreven a hacer esto, dijo. Usted está haciendo algo muy valiente. Yo bajé la mirada. Valiente. Hacía décadas que nadie me llamaba así. A las 3 de la tarde Ramiro recibió una llamada, lo escuché hablar en voz baja. ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Estás seguro? Colgó con el ceño fruncido. Es tu hijo, dijo. Llegó otra vez a la casa, golpeó la puerta, gritó tu nombre y amenazó con entrar si no abrías. Mi cuerpo entero se estremeció. ¿Y los vecinos? Lo grabaron otra vez. Sentí una mezcla extraña, miedo, tristeza y un poco de lástima. Mi hijo no era un monstruo, pero estaba actuando como uno que ya no sabía detenerse. Quiere encontrarte, dijo Ramiro, pero no por amor. Por necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Dinero, mucho. Por la tarde volví a mi casa con Ramiro para recoger lo último que necesitaba. La cuadra estaba silenciosa, expectante. La puerta tenía marcas frescas de golpes. Mis vecinos fingieron no mirar, pero podía sentir sus ojos detrás de las cortinas. Entré despacio. El lugar olía a abandono. Los huecos en la pared donde antes colgaban mis fotos parecían heridas abiertas. El frío del piso subió por mis piernas, como si la casa misma sintiera mi ausencia. Tomé documentos importantes, ropa restante, un par de libros, una manta que siempre me acompañó en noches difíciles. Ramiro revisaba todo con cuidado. Esto es más serio de lo que pensaba, dijo. No está bien. No sé si hablaba de mi hijo o de mí. Al salir, cerré la puerta con la llave antigua. El metal frío se ajustó entre mis dedos, recordándome que esa llave había atravesado décadas conmigo. Hambre, trabajos mal pagados, llantos, alegrías, pérdidas y luchas. Era más que una llave. Era mi historia. Ramiro me observó en silencio mientras yo deslizaba el cerrojo. ¿Qué estás pensando?, preguntó. Que mi hijo siempre creyó que yo estaría aquí, que siempre volvería, que siempre lo salvaría. ¿Y ahora? Ahorita no tengo intención de volver. Ramiro asintió despacio. No había felicidad en su gesto, había respeto. Al llegar a su casa, me preparó una taza de té. Necesito que entiendas algo, dijo Ramiro con una seriedad nueva. Tu hijo no está buscando reconciliación, está buscando control. Lo sé, y ese control se rompió cuando tú te fuiste. Me llevé la mano al pecho. Sentí algo extraño. No dolor, no nostalgia. Poder, un poder chiquito, pero mío. Ramiro, dije en voz baja, no quiero lastimarlo. No lo vas a lastimar, respondió. El único que se está lastimando es él. Dejé escapar un suspiro largo. ¿Qué crees que pasará ahora? Ramiro sostuvo mi mirada, firme. Va a caer. Porque siempre cae quien pierde lo que daba por hecho, y cuando caiga, tú vas a estar en un lugar donde él no pueda arrastrarte. Mis ojos se llenaron de una verdad que dolía, pero que por fin podía aceptar. Esa noche revisé mis papeles, acomodé mis cosas, abrí mi libreta nueva y escribí. Ya no soy la mujer que vuelve cuando le gritan. Cerré la libreta. Ramiro tocó suavemente la puerta del cuarto. ¿Puedo pasar? Sí,
Entró con su celular en la mano. Llegó esto hace 10 minutos, dijo. Es de los vecinos. Me mostró un video. Mi hijo, parado frente a mi puerta, golpeando con fuerza, gritando mi nombre una y otra vez, la voz rota por el alcohol y el miedo. Mamá, sal. Mamá, por favor, no me dejes solo. Mi corazón se partió, pero no se dobló. ¿Quieres verlo?, preguntó Ramiro. ¿Ya lo vi? ¿Quieres hacer algo? Sí. Ramiro esperó. Quiero que entienda que el daño no se deshace con lágrimas. ¿Y cómo lo va a entender? Lo miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Porque mañana va a descubrir algo que no esperaba. Ramiro frunció el ceño. ¿Qué cosa? Cerré la libreta, apagué la lámpara y dije que ya no tiene acceso a nada mío. Y entendí sin ninguna duda que lo que venía al día siguiente iba a cambiarlo todo, para él y para mí. El sexto día amaneció con un silencio distinto. No era el silencio triste de los primeros días, sino uno tenso, expectante, como el aire que se siente antes de que caiga una tormenta. Yo sabía que algo estaba por pasar, y aunque una parte de mí temblaba, otra parte, una que había estado dormida durante años, estaba completamente despierta. Ramiro preparó café como cada mañana. Lo dejó en la mesa sin decir palabra. Él también sentía ese cambio en el aire. Hoy va a venir, dijo finalmente. ¿Mi hijo? Asintió. Sí, pero no viene por ti. Viene por lo que cree que todavía controla. Respiré hondo. Estaba lista. No para pelear, no para humillar, para mirar a mi hijo a los ojos sin miedo. A las 11 de la mañana tocaron la puerta. No un toque suave, no uno tímido. 3 golpes rápidos, duros, impacientes. Ramiro me hizo una seña para que me quedara donde estaba. Él abrió. Mi hijo entró sin pedir permiso, con la cara hinchada, los ojos rojos y el cuerpo tenso como un resorte a punto de romperse. «Mamá», dijo apenas me vio. «Mamá, necesito hablar contigo». No respondió mi saludo. No preguntó cómo estaba. Solo venía por una cosa. «¿Dónde están tus tarjetas? ¿Qué hiciste con tu cuenta?» Intenté entrar y no me deja. Escucharlo así, tan desesperado, tan en caída libre, no me dio placer. Me dio tristeza, pero también claridad. «Bloqueé todo», dije con calma. Mi hijo parpadeó perdido. «¿Cómo que lo bloqueaste? Mamá, no puedes hacer eso, yo necesito». «No», lo interrumpí. «Lo que tú necesitas no es mío». El impacto en su rostro fue como un golpe de agua fría. Ramiro cruzó los brazos. «Ella tiene derecho a proteger su patrimonio», dijo. «Usted ha estado usando su información sin permiso». Mi hijo dio un paso hacia él, furioso. «Tú no te metas. Esto es entre mi mamá y yo». Ramiro mantuvo la mirada firme. «Yo estoy aquí porque ella confía en mí, y porque usted ya demostró que no sabe tratarla con respeto». Mi hijo abrió la boca para gritar, pero yo levanté la mano. «No, hoy no vas a gritar». El silencio llenó la sala. «Si vas a hablar conmigo», continué, «será sin insultos, sin humillaciones y sin mentiras». Él respiró tembloroso. «Mamá, ya no tengo dinero. No puedo pagarle a la gente que me prestó. Y si no consigo algo hoy, no sé qué va a pasar. Eso no justifica que intentaras vaciar mis cuentas». Tenía miedo. «Y yo también», dije. «Pero el miedo no te da derecho a destruirme». Mi hijo caminó de un lado a otro, desesperado. «Tú no entiendes», dijo. «Si tú no me ayudas, me van a venir a buscar». «¿Y por qué crees que yo debo salvarte? ¿Porque soy tu mamá? ¿Porque siempre estuve? ¿Porque nunca te dejé caer?» Él bajó la mirada. Yo di un paso más cerca. «Hijo, tú no estás aquí por mí. Estás aquí por lo que yo tengo, no por lo que yo soy». «No es cierto». «Entonces mírame a los ojos y dímelo». Alzó la vista. Mis ojos lo encontraron, y ahí estuvo la verdad. No pudo decirlo, no pudo sostener su mentira. «Yo solo quiero que estés conmigo»,
murmuró. No, tú quieres que esté a tu disposición. En ese momento tocaron la puerta nuevamente. Golpes firmes, sincronizados. Un llamado que no venía de un vecino ni de un familiar. Ramiro recogió una carpeta, revisó algo rápido y dijo: «Es la persona que te dije que vendría hoy». Mi hijo frunció el ceño. «¿Quién es?». La puerta se abrió, y ahí estaba él. Un hombre alto, de traje oscuro, postura impecable, mirada seria. No era policía. No era abogado municipal. Era algo más. Alguien con autoridad verdadeira y presencia que llena un cuarto sin levantar la voz. «Buenos días, señora», dijo inclinando la cabeza hacia mí. «Soy el licenciado Herrera. Vengo por la solicitud que usted hizo». Mi hijo se volvió hacia mí, pálido. «¿Qué solicitud? Mamá, ¿qué hiciste?». Yo respiré hondo. El licenciado trabaja con la fundación legal que apoya a adultos mayores que han sido víctimas de abuso económico y emocional. Mi hijo retrocedió un paso, como si el suelo se le moviera. «¿Abuso? Yo no te he abusado». El licenciado abrió la carpeta. «Tenemos registros de intentos de acceso a cuentas sin autorización, uso indebido de datos personales, episodios de violencia verbal, amenazas y manipulación financiera». Mi hijo tartamudeó. Eso no es tan grave. El juez verá si es grave o no», dijo el licenciado con frialdad elegante. Mi hijo se desplomó en el sillón, derrotado. «Mamá, por favor». «Yo te advertí», dije con voz suave, «muchísimas veces». La sala quedó en silencio, un silencio pesado, un silencio que coloca cada cosa en su lugar. El licenciado se volteó hacia mí. «Señora, cuando usted esté lista, firmaremos lo que corresponde. Recomendamos medidas de protección inmediata». Asentí. No temblé, no dudé. Mi hijo me miró con ojos rojos, suplicantes. «Mamá, no me hagas esto». «No te lo hago yo», respondí. «Te lo hiciste tú». Ramiro se colocó a mi lado, firme como un muro. Mi hijo se cubrió el rostro con las manos. Y en ese instante entendí que lo que venía después iba a ser el punto sin retorno. Porque ese día, él finalmente entendió que sus actos tenían consecuencias, y que la mujer a la que llamó vieja ya no estaba dispuesta a sostenerlo. El licenciado Herrera se retiró con la misma elegancia con la que llegó, dejando atrás un silencio espeso que parecía ocupar cada rincón de la sala. Ramiro cerró la puerta y me miró, esperando mi señal. Yo respiré hondo, enderecé la espalda y dije: «Ahora sí, vamos a hablar». Mi hijo levantó la cabeza lentamente, como si cada movimiento le costara. Sus ojos estaban hinchados, pero no por dolor verdadero, sino por pánico, un pánico que nunca había dirigido hacia mí, sino hacia las consecuencias que por fin lo alcanzaban. «Mamá, yo no sabía que tú ibas a llamar a esa gente». «No llamé a esa gente», respondí con calma. «Llamé a alguien que protege a personas como yo. Personas que han sido usadas, personas que fueron silenciadas por años». Mi hijo cerró los ojos, como si quisiera borrar la escena. «Yo nunca quise hacerte daño», murmuró. «Lo sé», dije, «pero el daño no necesita intención para existir». Ramiro permanecía a mi lado, firme sin intervenir. Sabía que esta conversación era mía. «Quiero que me digas la verdad», dije. «Completita, sin rodeos, sin culpar a nadie». Mi hijo tragó saliva. Estoy metido con gente equivocada. Debía pagar hace 2 semanas. Pensé que con tu cuenta podría resolverlo». «¿Y por qué creíste que tenías derecho a mi dinero?» Porque siempre estuviste ahí, mamá. Siempre me sacaste de mis problemas». Lo dijo sin orgullo. Lo dijo con el peso de alguien que, por primera vez, reconoce lo que ha estado haciendo toda su vida. «Exacto», dije. «Siempre estuve, y por eso llegamos a esto». Él me miró confundido.
¿A qué te refieres? A que confundiste amor con disponibilidad, confundiste sacrificio con obligación, confundiste a tu madre con una herramienta. Su rostro cambió. Dolor, vergüenza, un tipo de vergüenza que no había sentido antes. ¿Y tu novia?, pregunté de pronto. ¿Dónde está en todo esto? Mi hijo alzó la vista, nervioso. No tiene nada que ver. ¿Ah, sí? Mi tono seguía suave, pero afilado. Los vecinos la escucharon decir que yo debía buscar mi propio espacio. La escucharon reír cuando tú me gritaste en la calle. La vieron metiéndote ideas en la cabeza. Él abrió la boca, pero no respondió. Ella te ayudó a alejarte de mí, y tú lo permitiste. Mi hijo bajó la mirada de nuevo. La verdad se hizo visible como una grieta en su postura. Ahora escucha, dije, sentándome frente a él. Tengo cosas claras que decirte. Ramiro se hizo a un lado, dándome espacio. El silencio era tan denso que podía sentirse en la piel. Primero, yo no voy a pagar tus deudas. Mi hijo se tensó. Segundo, no voy a abrir mis cuentas para ti nunca más. Él apretó los puños, conteniendo algo entre enojo y desesperación. Tercero, no vas a volver a mi casa sin permiso. La puerta no se abrirá más a gritos, amenazas o borracheras. Mi hijo se levantó bruscamente. Mamá, si no me ayudas me van a destruir. Ya te estás destruyendo solo, dije sin levantar la voz. Esa frase lo dejó inmóvil. ¿No entiendes que tengo miedo?, susurró. Y yo también tuve miedo, respondí, durante años, pero mi miedo nunca te dio derecho a lastimarme. Se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro. ¿Qué quieres que haga entonces? ¿Que me rinda? No. Quiero que asumas tu vida, tu deuda, tus errores, y que dejes de poner mi nombre donde no te corresponde. Le extendí un papel, un documento con una sola frase. Yo, por decisión propia, renuncio al acceso y administración de cualquier cuenta, propiedad o recurso perteneciente a mi madre. Fírmalo. Él alzó la vista. ¿Por qué? Porque alguien tiene que poner un límite, y ahora me toca a mí. Hubo un temblor en su mano, un temblor que simbolizaba años de dependencia, abuso emocional y silencio. Finalmente firmó. No por valentía, por falta de alternativas. Cuando terminó, respiré hondo. No quiero perderte, dije. Pero tampoco voy a perderme yo por salvarte. Mi hijo bajó la mirada, derrotado. Por primera vez, vi al niño que fue. A ese niño que necesitaba una guía, pero que yo no pude acompañar de la forma correcta porque cargaba sola con el mundo. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó con la voz rota. Ahora, dije levantándome, tú vas a enfrentar lo que dejaste crecer. Él abrió la boca para responder, pero alguien tocó la puerta. No era el licenciado, no era un vecino, era alguien más. Ramiro se tensó. Mi hijo palideció. Yo, en cambio, sentí una calma fría, porque sabía exactamente quién era, y sabía que esa persona no había venido por mí, sino por él. El golpe en la puerta resonó como si alguien hubiera tocado directamente en mi pecho. Mi hijo se levantó de un salto, pálido, tembloroso. Ramiro se ubicó discretamente a mi lado, no para interponerse, sino para sostener mi dignidad si era necesario. Abrí. El hombre que estaba afuera no llevaba traje ni corbata. Tampoco tenía el porte elegante del licenciado Herrera. Era más simple, pero infinitamente más peligroso. Rostro marcado, manos ásperas, mirada fría. «Buenas», dijo sin titubear. «Vengo a buscar a tu hijo». Mi hijo se encogió por dentro, como si la voz del hombre lo hubiera partido en dos. «No viene por mí», dije con serenidad. «Él hablará contigo». El hombre me miró, no con burla, con respeto, un respeto que, irónicamente, mi propio hijo me había negado tantas veces. «Usted hizo lo correcto, señora», dijo. «Él nos debe, pero resolveremos esto sin meterla». Asentí. Ese era el cierre que yo necesitaba, la separación definitiva entre mis responsabilidades y las consecuencias de él. Mi hijo tragó saliva.
Deme tiempo, por favor. Solo unos días. El hombre lo analizó de arriba abajo y respondió, 3 días. Y se fue. No hubo amenazas exageradas, no hubo gritos, solo un plazo, un límite claro, uno que no venía de mí esta vez, sino de la vida misma. Después de que la puerta se cerró, mi hijo rompió a llorar. No ese llanto manipulador de otras veces, un llanto seco, agotado, como si por fin entendiera que había tocado fondo. Mamá, yo no sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglarlo en un día, dije, pero sí tienes que empezar. ¿Y tú? ¿Dónde vas a estar? Me dolió la pregunta, no por lo que decía, sino por lo que no decía, que él siempre asumió que yo estaría disponible. Voy a estar donde pueda vivir en paz, respondí, y eso no es aquí. Ramiro puso una mano en mi hombro. Mi hijo lo notó y por primera vez no lo vio como un intruso, sino como alguien que ocupaba un lugar que él nunca cuidó. Esa misma tarde regresamos a mi casa. Abrí la puerta, miré el interior vacío, las paredes desnudas, los espacios que antes me gritaban cansancio. Ya no sentí tristeza. Sentí cierre. Guardé lo último que faltaba, las cortinas que yo misma cosí, una caja pequeña con mis cartas, un mantel que me acompañó por décadas. Ramiro cargó la maleta al auto. Mi hijo nos siguió, con la expresión de alguien que ve cómo se desarma su mundo. «Mamá, ¿me vas a dejar?» Me acerqué despacio. Toqué su mejilla como cuando era un niño. «No te dejo. Te suelto, que es distinto». Él cerró los ojos. Sabía que aquella frase marcaba un antes y un después. «Voy a cambiar», dijo. «Voy a intentarlo». «Eso es tuyo», respondí. «Yo ya hice mi parte». Subí al auto. Mi hijo dio un paso atrás, como si la vida lo jalara hacia un rumbo que por fin tendría que enfrentar solo. Los días siguientes fueron un torbellino, pero no para mí, para él. Buscó trabajo, dejó la bebida, cortó la relación con su novia. Los vecinos me contaron que la discusión fue larga, dura, inevitable. Pagó parte de la deuda y pidió más tiempo para el resto. El hombre de los 3 días volvió, pero esta vez habló con él, no conmigo. Y se fueron caminando sin amenazas. Mi hijo estaba aprendiendo. A golpes, sí, pero aprendiendo. Mientras tanto, yo inicié mi nueva vida en un pequeño departamento que Ramiro me ayudó a encontrar. Una terraza con macetas, una cocina con luz cálida, un cuarto donde, por primera vez en años, podía dormir sin el peso de ser indispensable para alguien que no me veía. Ramiro pasaba cada tarde a visitarme, sin prisas, sin exigencias, sin expectativas. «Te ves distinta», me dijo un día. «¿Mejor? Libre». Esa palabra se quedó sobre mis hombros como un rebozo ligero. Libre, no por haber huido, sino por haber elegido. Un mes después mi hijo tocó a mi puerta, no con violencia, no con desespero, con respeto. Traía un sobre en la mano. «Son mis primeros pagos», dijo. «Voy a salir adelante, como tú me enseñaste. Pero ahora sí lo voy a hacer yo». Lo abracé, no para borrar o olvidar, para reconocer. Él estaba cambiando, y yo también. Esa noche, en mi terraza, con el aire tibio de la ciudad acariciando mis mejillas, levanté un pequeño vaso de agua, simple, sin ceremonia, y pensé, no brindo por lo que perdí, brindo por lo que recuperé, mi nombre, mi tiempo, mi paz, y, por primera vez en muchos años, brindé por mí.